En este momento le doy la bienvenida a nuestro invitado, que es titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante en la entidad, la que da representación a todos nuestros hermanos migrantes que se encuentran en los Estados Unidos, un tema que el día de hoy está por demás de moda, y para mencionar, importante que estuviera el día de hoy nuestro titular de la Secretaría en Zacatecas. Me refiero a José Juan Estrada, quien ya nos acompaña en el estudio. Bienvenido. Gracias, secretario. Buenos días. El día de hoy es importante tocar el tema. Yo creo que usted, como muchos zacatecanos, como muchos mexicanos, se levantó con esta incertidumbre, ¿no? De qué va a venir pasando el día de mañana. Claro que sí, bueno, no dormimos para empezar, o dormimos muy tarde siguiendo las transmisiones sobre la elección, por supuesto, viendo los resultados, y pues esta mañana muy temprano también viendo las reacciones en el mundo y sobre todo en México de qué es lo que va a pasar, ¿no? En la incertidumbre, que es lo primero, las reacciones después de los resultados. La Secretaría del Zacatecano Migrante da representación a todos aquellos hombres y mujeres mexicanos, zacatecanos, que están en los Estados Unidos. ¿Sabe quién mencionaba? Hombre, pero las elecciones en los Estados Unidos se cuecen aparte, no influyen en México. Yo digo que influyen no tan solo en México, sino en todo el mundo. Y aquí nos afecta particularmente. Esa afectación, secretario. Por supuesto, si tenemos la mitad de los habitantes del estado viviendo en los Estados Unidos, por supuesto que afecta, ¿no? Independientemente del estatus de las personas que vivan allá, nosotros somos un estado completamente dependiente de los Estados Unidos por este factor de la migración. Sí. Y obviamente la Secretaría del Zacatecano Migrante pues es una institución que está para apoyar a la comunidad migrante, representar a la comunidad que vive en los Estados Unidos. De hecho, es una secretaría que erróneamente está aquí en Zacatecas, debería de estar donde están los zacatecanos en los Estados Unidos. Eso es importante. ¿Cómo el que esté en territorio zacatecano influye diferente a que estuviera en los Estados Unidos? Sí, por supuesto, es importante que esté aquí también para que haya una vinculación con las otras instituciones gubernamentales, ¿no? En esta representación de los migrantes, pero pues obviamente por cuestión natural debería de estar donde están ellos, ¿no? En los Estados Unidos. Usted estuvo, me imagino, viajando en estos días, seguramente conviviendo y compartiendo con muchos paisanos que se encuentran allá. ¿Y qué le dicen? ¿Cómo estuvieron viviendo estas elecciones? ¿Preocupados? Por supuesto, preocupados por toda la dinámica que se vivió. Yo creo que no es para nadie desconocido y ha sido muy comentado y muy publicado la situación en que se dieron desde las primarias en los dos partidos principales en los Estados Unidos. Solamente es el resultado pues de un proceso electoral muy reñido, tendríamos que decirlo, y donde las encuestas obviamente se equivocaron, como ya ha pasado otras veces en Inglaterra, por ejemplo, pronto, y mucho, ¿sí? Por la mañana le dan un 80% que ganaba la candidata demócrata ahí. Había algunos medios muy serios como el New York Times que había hablado de 86% en contra, a favor de Clinton. Y después por la tarde ya era totalmente lo contrario. 91% a favor de Trump. Sí, por supuesto. Entonces, las mediciones ahí sí, también los medios de comunicación han jugado un papel muy importante. Los partidarios republicanos de Donald Trump acusan a los medios de comunicación de ser imparciales y de manejar una campaña totalmente en su contra, ¿no? Pero pues obviamente los videos están ahí de las cosas que él dijo. Es una situación muy particular que se da en un país del primer mundo. Estamos acostumbrados a ver esos tipos de debates y de comentarios en otros niveles, ¿no? En otros países, pero no en Estados Unidos. Entonces esto solamente ha venido a darle la cara, ¿no? a este país, a esta sociedad que en realidad pues siempre ha sido racista. Sí. Siempre he dicho, solo los que vivimos en Estados Unidos sabemos cómo es la situación. La gente que vive fuera siempre ha percibido que es un país muy abierto y muy una democracia. Y no es verdad. No, totalmente no es cierto. En Estados Unidos todos los días es salir a la calle y enfrentarse con cosas, con humillaciones, a discriminación en todos los niveles. Obviamente por el color de nuestra piel, porque somos muchos en Estados Unidos y la mayoría de los blancos tienen una percepción que somos el problema del país, ¿no? Esto como mera plática con el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada. Yo mencionaba ayer, secretario, ¿qué estaría pensando el día de hoy por la mañana el presidente Enrique Peña Nieto?
que estaría pensando el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, porque fue quien hizo el vínculo, el lazo, ni siquiera la titular de Relaciones Exteriores, fue el exsecretario de Hacienda, para que pudiera venir este hombre que primero tachamos de loco cuando pensamos que ni siquiera iba a llegar a ser candidato de los republicanos, y después menos que fuera a llevar la preferencia. Pero ahora yo creo que es momento de tomar en serio las palabras de esta persona. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Yo sí creo que México obviamente debe ser muy respetuoso de los Estados Unidos, como los Estados Unidos deben ser de México, pero sí creo que hay un dicho que dice que amar a río revuelto, ganancia de pescadores. En esta es una oportunidad, obviamente yo creo que aquí quienes van a tomar ventaja de esta situación en los Estados Unidos, de este retroceso en la democracia en los Estados Unidos, pues van a ser obviamente, y de esta nueva reacomodo en el mundo, ¿no? De viendo que el sistema tradicional, no tradicional, el sistema que se había puchado por muchos años, el neoliberal, pues no funcionó, y entonces los conservadores en muchos países están agarrándose de eso para hacer un nuevo orden mundial. Y bueno, los países, entre ellos México, yo creo que deberían de tomar ventaja de esta situación. Digo, algo bueno debe de salir, ¿no? Y la política exterior de México debe de tomarlo muy en serio, pero para ver qué ventajas puede tomar. Si hay propuestas de reabrir el caso de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues hay que ponerse listos, porque en realidad, aunque Trump diga que ha sido más beneficioso para México, pues yo creo que es todo lo contrario. Había que ver si ha sido muy beneficioso para ambos, pero pues sería también una oportunidad para reestructurarlo y defenderlo mejor, ¿no? Bueno, el día de hoy cierro un poco con la plática con este tema. Íbamos a hablar de la Secretaría. Íbamos a hablar de la Secretaría, pero lo tenemos que tocar, secretario. Yo creo que es importante, sí. Y es importante que la gente lo escuche en voz suya. Tiene una importancia muy grande. El hecho de que se va a tener que enfrentar Donald Trump a los Estados Unidos divididos. Totalmente. Muy divididos. Sí, muy divididos. Pero bueno, ¿cómo recibe la Secretaría Juan José? Pues no es una secretaría, la recibo como una oficina. Es una oficina de atención a migrantes que le cambiaron el nombre, pero está en el proceso de crecimiento hacia una secretaría. Es decir, todavía no está cumpliendo con las funciones que debería cumplir una secretaría. No, porque ahorita, por ejemplo, los programas que tenemos los están pagando los migrantes, porque no hay presupuesto. Entonces, hasta que no hay un presupuesto, tenemos un organigrama que no funciona así, porque fue aprobado obviamente en este proceso, ¿no? Con ánimos de tener ya una estructura en un organigrama completo que funcione como secretaria, pero por lo pronto no hay. Digo, yo he estado hablando de que esperemos que el próximo año, teniendo un presupuesto que pueda ser acorde a este organigrama y la ley orgánica de nuestra secretaría, pueda funcionar como tal. ¿Están de acuerdo los migrantes a estar pagando estos programas? Bueno, hay algunos programas como Corazón de Plata. Nosotros les decíamos, bueno, no tenemos dinero para ningún viaje más, y decían, bueno, ¿por qué? Pues porque no tenemos dinero. Y dice, bueno, no hay presupuesto, andamos austeritos. Los migrantes somos muy jaladores, entonces nosotros dijeron, no, nosotros lo pagamos, no hay problema. Y obviamente solamente por el resto del año, ¿no? Mientras volvemos a recomenzar, y que ojalá que tengamos suficiente. Hay muchas necesidades. Los migrantes aportan muchísimo más de lo que necesitan, y estos programas pues son básicamente solo para apoyar un poco a las familias de los migrantes aquí, y pues es solamente eso, ¿no? Una oficina de atención, me dice, secretario, a migrantes, a familias, que está creciendo, pero que todavía que está en el proceso. Todavía le falta. Sí, todavía le falta. Obviamente lo principal es el dinero. Secretario, qué bueno que me dice esto, porque yo percibo donde no cabemos. Yo percibo honestidad, y es sobre todo lo que necesitamos al día de hoy. Sí, porque a veces he hablado de que la secretaria, he dicho algunas declaraciones. Yo estoy muy interesado en que los políticos realmente pasen del discurso a los hechos, ¿no? Y entonces, perfecto. Porque para todos los migrantes pareciera que somos los héroes, ¿no? Que enviamos al Estado más de $2.5 millones por día de dólares para inyectarle al Producto Interno Bruto del Estado, pero nosotros hacemos el turismo. Hay algunos migrantes que incluso invierten aquí en el Estado. Entonces sí hay mucho discurso de halago, pero debería de transformarse en una realidad, apoyando a la Secretaría, poner un presupuesto digno para atender a esta comunidad. Algunas veces también yo he mencionado que el presupuesto de la Secretaría, y he sido criticado por eso, que la Secretaría debe tener
un presupuesto en dólares. Sí. Porque los migrantes viven en Estados Unidos, los migrantes aportan en dólares, hacen del turismo. Entonces, si vemos una correlación entre lo que necesitan y lo que aportan, pues no es comparable. Sí merecen una mejor atención y un mejor trato. Y yo creo que lo van a seguir criticando, secretario, pero mientras se diga la verdad, a mí la verdad me da gusto. También me preguntan que cómo recibí, como me pregunta cómo recibí la secretaría. Bueno, recibí una oficina, y entonces ahí cambian las palabras y me han dicho que yo dije que mi antecesor, mi amigo, que por cierto es un migrante de California, el señor Rigoberto Castañeda, dejó la secretaría en ruinas. Pues no, es que no ha tenido suficiente presupuesto. O sea, ha sido una oficina. Es decir, usted no le está echando la culpa a Rigoberto Castañeda, está diciendo no podemos mencionar que está en el proceso de cambio de una oficina de atención a una secretaría. Este año, digo, a veces pienso que ya estoy en el siguiente año, pero este año fue cuando se hizo la transición, cuando se hizo el nombramiento de una oficina, de un instituto a una secretaría. Pues obviamente este año no ha habido nuevos presupuestos. El año que viene es cuando va a haber un presupuesto nuevo. Aparte se ha atravesado esto del cambio de gobierno, que es una situación difícil cada 6 años. Digo, esto aquí donde vamos a ver la voluntad va a ser el próximo año. En principios, ahorita es un llamado también hago a los diputados, a los compañeros en la legislatura. Ya no son los diputados, ya son los becarios de Zacatecas a los que se llevan 350,000 al mes. Los migrantes, verdaderamente usted como titular de la Secretaría, ¿aguantarían este trato? Un trato donde no están teniendo presupuesto. Lo hemos aguantado por muchos años. Obviamente Zacatecas es el estado más binacional de México. El número debe ser el 11-12 por cantidad de personas, pero por porcentaje, con casi 50%, no hay otro caso en ningún lugar del mundo. La mayoría vive aquí, obviamente, pero alrededor de 1,200,000 estamos, los números no han sido capaces de generar una estadística más o menos acertada, pero alrededor de 700,000 vivimos allá, que nacimos en Zacatecas, más nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, es una cantidad importante en una sociedad donde por lo mismo del racismo que hablamos, no nos hemos mezclado. Nosotros seguimos teniendo nuestras familias latinas y viviendo en nuestro propio mundo, y obviamente pensando en algún día volver a Zacatecas, veniendo a hacer turismo. 3 temporadas de programa paisano tenemos, porque son cuando los migrantes hacen turismo. Vienen a dejar no solamente en las carreteras con las mordidas a las policías, a las aduanas, sino a los lugares donde comen, a sus familias, aparte de los 2,5 millones. José Juan, un trato muy indigno, ¿no? Sí, totalmente. Digo, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se deben cambiar, incluso cosas que no tienen que ver con el trato. Siendo este un estado tan binacional, yo siempre lo he criticado, nadie habla inglés. Sí. Pareciera que vivimos en un lugar tan distante que no tenemos nada que ver. Estados Unidos va a seguir siendo por un tiempo, querrámoslo o no, de cualquier manera, la potencia mundial. El idioma inglés va a seguir siendo el que dirige con las economías del mundo. Entonces digo, algo debemos de hacer. ¿Cuándo vamos a empezar a hacerlo? Con nuestros niños deberíamos de comenzar en algún momento. Y bueno, para todas estas cosas la Secretaría del Migrante debería de servir. Obviamente la Secretaría funge también como un enlace con las otras instituciones del gobierno, sobre todo, no solo para la atención. Yo siempre también lo digo, para la captación de los beneficios de la migración. Este fenómeno lastimoso genera más de 2,5 millones diarios de dólares. Sí. Si el gobierno no ha sido capaz de captarlo esto, porque se alega mucho de sí, pero lo mandas a tu familia, no lo ahorras, o no es el gobierno que recibe. Bueno, recibe el impuesto que paga la familia por gastarlo, que ya estamos hablando de 15-16%, no sé, de lo que es el IVA. Es verdad. Más aparte, y eso es un regalo directo, digo, es un impuesto así directo. Pero si el gobierno no ha sido capaz de promover el ahorro entre las familias que captan las remesas, pues ese es problema de las instituciones del gobierno, ¿no? Claro. Si la Secretaría de Finanzas no es capaz de aterrizar negocios con los empresarios americanos, aprovechando las 20 organizaciones de zacatecanos que hay en los Estados Unidos, pues ese es problema de las... Pero de que le aportan al gobierno en Zacatecas o en México, le aportan. Y eso es una realidad. Sí, por eso no cabe duda. Por eso es cierto que estamos muy al pendientes, que no hemos dormido siguiendo las elecciones en nuestro otro país,
porque obviamente de eso depende mucho la economía de nuestro estado. A veces no magnificamos, José Juan, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Mucha gente dice, bueno, y a nosotros qué nos importa, deberíamos de enfocarnos en lo que pasa aquí. Nosotros no podemos, el gobernador no puede dejar de ser un gobernador binacional. No puede dejar de atender a las comunidades en los Estados Unidos. Su mitad de su gente, de sus constituyentes, están en Estados Unidos. Sí. En estos estados, y bueno, que están aportando, digo, aunque no aportaran, ahí está, ¿no? Quieren seguir. Sí es cierto que somos un estado pionero también en muchas cosas, el programa 3x1, Corazón de Plata, que tenemos 2 diputados en la legislatura, ¿por qué nada más 2? Entonces, que a mi punto de vista se han quedado raquíticos, hasta con 12 representando ahí. Yo quisiera que fuera una representación verdadera y de mucho coraje y de mucha entrega, y así como me lo estás diciendo tú, haciendo presente el que hemos escuchado los discursos. Yo pensé que la Secretaría del Migrante estaba muy bien, yo te lo digo. Va a estar muy bien, va a estar muy bien, yo confío en ti. Y hay el compromiso del gobierno del estado, el gobernador del estado se ha comprometido obviamente a apoyar a las organizaciones, se ha comprometido a apoyar, él entiende perfectamente el fenómeno, apoyar a la Secretaría en su presupuesto, apoyar el programa 3x1. José Juan, quiero que me hables de lo que has platicado con el gobernador. Déjame dar lectura a un mensaje porque creo que es en relación al tema. Estamos platicando con el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, es José Juan Estrada, y nos acompaña en este espacio. Por favor, vamos pasando de lo que es la entrevista, los números para que se contacte la gente con nosotros. Le voy a agradecer mucho si lo hacemos ahí, compañero. Buen día, felicidades por el programa, muchas gracias. Mi comentario es para agradecer las becas del 3x1, solo que no las entregan completas, ya que a cada estudiante le descontaron 2,500 pesos. Tal vez los administradores hacen recorte. ¿Pasa esto, José Juan? Bueno, el programa de becas es un programa que ha sido muy explotado últimamente y es muy beneficioso, obviamente porque va directamente a los estudiantes. Y lo que en algunos lugares, hay un criterio, el programa 3x1 su reglamento marca que la parte que le corresponde al club lo pudiera poner la comunidad, el estudiante mismo. Entonces algunas veces les piden la parte de este programa que se consta de 4 partes, que el estudiante ponga su parte, ¿no? Y obviamente, bueno, o que no la ponga, pero si alguien les está cobrando, no está bien. O sea, no es un programa donde aportan 4 partes, una es el estudiante o el club y las otras 3, los 3 niveles de gobierno. Pero si hay alguien que está cobrando, pues está haciendo algo indebido, ¿no? Y si es hay que checar eso, ¿no, José? Sí, por supuesto, claro. Nosotros manejamos el programa, estamos a cargo del programa aquí, que ahora con la transición a una secretaría vino de la Sedesol estatal para con nosotros. Y es algo que nosotros manejamos y lo vamos a checar. Pero por supuesto que nadie les debe de cobrar nada. Es solamente la parte que ellos pudieran poner de estas 4 partes. Eso en algunas municipalidades lo manejan. Lo ideal sería que el club reúne este es el propósito, ¿no? Su parte en los Estados Unidos, aporta su dólar de esa beca, el municipio otra, el estado otra y el federal otra, y se hacen 4 que van directamente al estudiante. Algunas veces que no tienen para la aportación el club o el municipio, le piden al estudiante que ponga su parte, pero entonces recibe las otras 3. La regla lo permite, pero si es algo diferente a esto, entonces es algo irregular. Es algo irregular y que hay que atender. Te preguntaba, ¿qué has platicado con el gobernador? ¿Se han sentado a platicar? Sí, ¿Qué te dice el gobernador? Cuando él me invitó a trabajar para él, me dijo, platicamos sobre esto. Él me dijo que él estaba convencido que la secretaría... ¿Eres muy joven? ¿Cuántos años tienes? Yo 46. No, pues estás joven. Eres joven. Llega la oportunidad de trabajar y ¿qué más platican? Bueno, originalmente platicamos sobre esto. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué? La Secretaría no tiene sentido que esté aquí, debería estar donde están los migrantes. Y bueno, hay algunos proyectos obviamente para abrir oficinas allá, basados en experiencias que han tenido otros estados, algunas fallidas y algunas con éxito. Yo siempre he sido de la idea de que debemos de partir de algo muy pequeño y crecer en caso de que funcione, ¿no? Y hay estos proyectos que obviamente van a depender de los presupuestos, obviamente. Ha habido 3 representantes tradicionalmente, solo representantes como personas en los Estados Unidos, en California, en Texas y en Illinois también, pero la idea es abrir unas pequeñas oficinas de atención a la comunidad. ¿Podrá hacer un logro que se tenga en este quinquenio?
Pues ojalá, sería buenísimo. Esto de las oficinas, aunque fueran muy pequeñas, sería muy bueno. Tenemos una oficina en Tijuana, ahí es donde están las necesidades, ahí es donde están las atenciones que se necesitan hacer. En Tijuana se recibe de primera mano los problemas, las personas deportadas, la gente que no tiene cómo regresar a la comunidad, que no tiene una identificación, y ahí es donde llega la gente con las necesidades primordiales de nuestra comunidad zacatecana, en Tijuana, en la frontera, y obviamente en los Estados Unidos. O la idea de un proyecto excelente sería tener la Secretaría de Zacatecano Migrante en algún lugar estratégico en los Estados Unidos, que podría ser Los Ángeles o Texas, por la comunidad. En Los Ángeles por el número de zacatecanos, sí. en Texas por la localización. Sí. Pero pues eso... La geografía lo permite. Eso sería el sueño, ¿no? Pero eso sería un vínculo muy importante. Sería un vínculo muy importante, y por supuesto aquí tener una oficina de vinculación con las organizaciones. Tenemos una ventanilla para los comunidad migrante en la Secretaría de Campo, en Economía, en la Secretaría de Salud. Sí. Para las familias de los migrantes. ¿Sí les dan uso? Pues son muy poco lo que se baja el recurso por ahí. Yo he hecho también la propuesta de que las dependencias, si a nosotros no nos van a asignar un presupuesto importante, estamos en este momento en un lugar muy pequeño, hacinados literalmente, no podemos ni atender a las personas ahí como se debería. Hay también un compromiso del gobernador, está por visitarnos en la oficina, de trasladarnos a otro lugar más cómodo donde podamos ofrecer mejor los servicios. Sí. Entonces, si esto se da, todo va a depender mucho del presupuesto. Las oficinas, mire, las oficinas deben de ser un centro de atención importante, como ya lo dice José Juan, pero yo le quiero decir, cuando su vecina va a visitarlo, va a parecer tonto mi comentario, pero yo creo que lleva mucho. Mire, cuando su vecina va a visitarlo es una visita normal. Cuando un gobernante, háblese de presidente municipal, háblese del gobernador, háblese del presidente de la república, llega a un lugar, se debe de aprovechar para pedir, para exigir, ¿por qué no? Para invitarle a decir, señor gobernador, mire, tenemos este problema, seguramente usted no lo sabe, pero nos ayudaría mucho. Él ya ha estado ahí, y él mismo fue el que me dijo, están ustedes hacinados en un lugar indigno, nosotros vamos a buscarles otro espacio. Él mismo mencionó, José Juan. Me lo dijo. Sí, estamos solamente esperando algunos acomodos, que nos den un espacio. Nosotros atendemos a la gente más vulnerable, los familiares de los zacatecanos que hay en Estados Unidos, los viejitos para el programa de Corazón de Plata, que son gente de más de 60 años, que los tenemos en la oficina por más de 6 horas haciendo un trámite. Y eso, tenerlos afuera en la intemperie en estos días fríos, yo no sé cómo va a ser en diciembre, en enero, eso no puede ser. Tenemos que tenerles cuando menos un espacio que estén adentro. Entonces sí es importante, hay muchas cosas hay mucho trabajo por hacer. Sensibilidad, José Juan, porque entonces están teniendo condiciones indignas en las oficinas, así que bueno que el gobernador ya se los aceptó y se comprometió. Tenemos este programa de Corazón de Plata que se ha hecho muy popular y que José Juan, le doy lectura un mensaje, platícame de todos los programas, ¿no? Todos los programas, y de cómo están funcionando y cómo van a seguir funcionando, y si se van a adherir algunos más. Claro, ¿sí? Nos dicen en este mensaje, le doy lectura porque también tiene que ver con los temas. Hola José Manuel, buen día. Pues si los que estamos aquí, la mayoría de la gente que tiene algún estudio batallan para encontrar un trabajo. Ahora el presidente Enrique Peña Nieto tiene que pensar de dónde o cómo generar más empleo y mejores pagados, pues si la mayoría se fue de México porque según allá hay más oportunidades que aquí, se refieren a los Estados Unidos, no me da gusto que ganara Trump, pero yo también creo que no hay mal que por bien no venga. A ver si ahora sí nuestro presidente y nuestros diputados se ponen las pilas para que México cambie, porque ellos son los que se han acabado a México, dice, dejándole en mal, dejando pobre, aunque no creo tanta belleza, porque mientras el presidente y diputados tengan dinero y no les falte nada, pues seguiremos en las mismas. Ojalá y no, y de eso pase algo bueno. Yo le mencionaba, nuestros políticos mexicanos viven en una esfera irreal, atendiendo a un México distante, porque no es lo mismo la burbuja donde ellos se meten a lo que está padeciendo el pueblo. Y esto yo creo que lo comentaba atinadamente al inicio el secretario, donde mencionaba, secretario, que pasen del discurso
a la realidad y la atención. La comunidad migrante forma parte de Zacatecas, aún no estando presente físicamente aquí, forman una parte muy importante. Pero ahora, secretario, platícame de los diferentes programas, con esto estaríamos cerrando la entrevista. Bueno, hay obviamente muchos programas, uno de los principales es el programa 3x1 del que hablábamos anteriormente, es un programa que fue, los zacatecanos fuimos pioneros en California por allá en el 92, después se hizo... Pero casi estos programas surgen allá, ¿eh? Sí, la mayoría han surgido allá. Bueno, estos programas, el programa 3x1 por ejemplo ahora es un modelo para que ha sido replicado en otros países como El Salvador, en Filipinas, en otros países que obviamente con una diáspora viviendo fuera de los países, ¿no? Pero es un modelo muy bueno que ha tenido mucho éxito y bueno, los migrantes le apostaron y se convirtió en un programa federal, ¿no? Tenemos otro Corazón de Plata que ya tiene un reglamento interno aquí en Gobierno del Estado, su propio reglamento, y nació orgullosamente también en Chicago en el 2012. En el 2011, a raíz de una necesidad de arreglar una visa para una persona mayor que falleció, ¿no?, antes de poder reunirse con su familia en los Estados Unidos, pero a raíz de eso nació una propuesta para Gobierno del Estado y nació este programa de Corazón de Plata que ahora que ayuda a reunir familias con sus papás que tienen más de 60 años aquí en Zacatecas, bueno, a reunirse allá. Es la parte sensible. La parte sensible, ya van cerca de 2,000 personas beneficiadas, y obviamente Guanajuato lo replicó, y en Guanajuato se llama el minero de plata. Puebla está en el proceso, hay varios, Guerrero también está haciendo un programa igual. Pero aquí surgió Corazón de Plata. Y entonces no dudamos que en los próximos años, muy pronto, si no es que el próximo año, eso se pueda convertir en un programa federal también. Tenemos otros programas de atención como la repatriación de cuerpos. Hay gente que no le ha ido muy bien en Estados Unidos, yo también lo mencioné, claro. Más del 75% de la gente que vive en Estados Unidos, y específicamente los zacatecanos, son gente de clase media o alta, sí. Y cuando se fueron aquí eran pobres, ¿no? Entonces sí hay gente que necesita atención, y para la gente que no ha tenido esta fortuna de brincar a estas estatus, bueno, pues hay gente que se fallece en los Estados Unidos y no puede repatriar su cuerpo a los Estados Unidos, su familia. Tenemos un programa para eso, el cual tampoco tenemos recursos ahorita, pero lo buscamos. Eso nosotros nos hablan, tenemos la vinculación con todos los consulados en los Estados Unidos para conseguir acelerar los procesos, que es muy importante. Hay estados en Estados Unidos donde un cuerpo puede tardar alrededor de un mes por falta de la dinámica. Ustedes tienen que hacer circo, maroma y teatro, sí, porque aquí si no hay recursos, pues ¿cómo? No, pero yo les digo que nosotros estamos a la orden, nosotros buscamos el recurso, siempre hay alguien que está dispuesto, algún diputado, algún presidencia municipal, siempre hay alguien que nos apoya. Entonces no hemos parado de hacer eso tampoco, porque aún sin tener recurso, pero porque es una cuestión muy sensible. Cuando una persona fallece, su familia lo que quiere es traerlo a su tierra, ¿no? Y no son tantos como para decir que están abusando de los recursos públicos para hacer este programa. Entonces sí hemos continuado con él, esperemos seguir contando con este tipo de programas como este. Nosotros ayudamos también en la Secretaría a tramitar visas en el Consulado Americano, hacemos la solicitud, obviamente tenemos ahí una pequeña recomendación, no le garantizamos a nadie que le van a dar una visa, pero sí somos el primer punto de chequeo, el primer filtro para el consulado, la embajada de los Estados Unidos, donde cuando ven que vienen con nosotros, pues obviamente ya llevan una revisión segura, ¿no? Nosotros tratamos de hacer las cosas bien y ser honestos con la gente cuando no califica por alguna razón, para no enviarlos, y nosotros también tener una tachita, ¿no?, en lugar de una palomita. Claro. Nosotros tenemos ahí una pequeña relación por ejemplo, nos reciben los grupos de Corazón de Plata juntos, en grupos, y es una concesión que nos hacen. El gobierno de los Estados Unidos es muy especial en su política exterior como para eso, y sí hemos logrado por ahí una pequeña recomendación nada más. Entonces, ¿qué otros programas tenemos? Bueno, tenemos los programas con las organizaciones, tenemos alrededor de 20 organizaciones de Estados Unidos, servimos de enlace con los municipios, tienen una persona encargada también de las cuestiones migratorias, es ahí donde se genera mucho de la comunicación. Estoy tratando de que haya una comunicación muy abierta y que la gente sepa de todo lo que hay en Estados Unidos. Esas 20 organizaciones son como 20 manos que alcanzan en Illinois, Texas, California, en Georgia y en Colorado, que es donde están básicamente los zacatecanos y estas organizaciones, y están a la disposición de todo el mundo.
Hay los programas, se deben de aplicar, se deben de estar buscando por la gente, a veces no los conocemos, qué bueno que nos recuerda, secretario, y yo creo que se va a tener que seguir trabajando arduamente y con mucho fervor en la Secretaría del Zacatecano Migrante. Sí, claro, estaremos buscando otras cosas, haciendo alianzas con universidades en los Estados Unidos. Los maestros de español en Chicago, por ejemplo, vienen de España. Sí. Cuando los niños americanos aprenden a hablar un poco español, no entienden a los niños latinos porque es una cuestión ahí de idioma totalmente diferente. No veo la razón, pero bueno, ha sido tal vez por cuestión de no apoyar a nuestros maestros que vayan a trabajar a los Estados Unidos. No es porque los estemos mandando tampoco, ¿no? Pero a cubrir apoyar también en este sentido a estas universidades en los Estados Unidos que requieren de estos servicios, ¿no? Los enfermeros, hay un déficit increíble en los servicios, en los proveedores de servicios médicos como enfermeros, doctores, no se diga, ¿no? Que sean bilingües, que hablen en español. Pero visitando el otro día, aquí hay una oficina de la Secretaría de Educación de los Estados Unidos en la biblioteca pública de aquí de Zacatecas, y preguntaba yo cuántos alumnos han logrado ir a estudiar a Estados Unidos. Pues ninguno. Aquí está la oficina porque ninguno califica. Han ido a estudiar cursos de inglés, pero nadie habla inglés, entonces nadie califica para ir a estudiar una carrera en Estados Unidos. Pues eso es lamentable, y eso es lo que debe de cambiar. Nosotros en la Secretaría sí tenemos algunos proyectos que incluyen esto de la cuestión educativa, los intercambios, no solo de estudiantes, pero de profesionistas también. Las herramientas están, sí, hay que darles uso. Ahí están las organizaciones en Estados Unidos, allá están 1,5 millones de zacatecanos cerca, algunos mejor posicionados que otros, y aquí están las instituciones, y aquí están las familias de inmigrantes, aquí están los estudiantes, aquí están los médicos que no tienen trabajo, las enfermeras, los maestros, y ahí estamos en Estados Unidos para apoyar como siempre. Me dio mucho gusto que nos acompañara, secretario. Muchas gracias. La primera de muchas, porque es muy interesante y es muy importante. Yo siento que se le debe dar la importancia a esta secretaría, que se tiene que comenzar a trabajar, como lo dice el eslogan del gobierno del estado, diferente y para todos. Muchísimas gracias, José Juan Estrada Hernández, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Nos va a estar acompañando aquí y seguido hacemos el compromiso, secretario.